buenas tardes. En la página 347 de nuestro misal encontraremos las lecturas de la celebración del día de hoy. La liturgia de este domingo nos recuerda que Dios nos ha dado muchas cosas en la vida y todas ellas las tenemos que hacer fructificar para no llegar al encuentro de Dios con las manos vacías. Dispongamos nuestro corazón para participar dignamente de esta celebración eucarística. Recibamos al sacerdote y entonemos el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. ¿Les parece si antes de cualquier cosa nos acercamos para prepararnos a este misterio? Vamos a reconocer delante del Señor la necesidad que tenemos de su amor, de su misericordia. Pidamos perdón por nuestros pecados y juntos invoquemos al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra. Escucharemos el elogio a la esposa ideal, la cual realiza el trabajo creativo y generoso y tiene una fe firme en el Señor. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Del Salmo 127 repetimos: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Todos, dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Pablo nos exhorta a vivir en vigilante espera, pues la venida final de Jesús es impredecible. Escuchemos al apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, este día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Esta es palabra de Dios. El Evangelio que escucharemos es una invitación a preparar la venida del Señor, poniéndonos a trabajar al servicio del reino de Dios, sin dejarnos vencer por la pereza o comodidad. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya. Aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Esté con todos ustedes, hermano. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene poco, al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. En este domingo, hermanos, hemos escuchado en la primera lectura un texto tomado del libro de los Proverbios. Si quieren un buen consejo, tomen su Biblia y encuentren este libro de los Proverbios. Son 31 proverbios. Así es que si nosotros empezamos en un mes, vamos a leer este libro, un capitulito por día, y es sensacional. Es la sabiduría del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, simplemente Jericó, es la ciudad organizada más antigua de la que tenemos conocimiento. Y no solamente la cuestión estructural, también la filosofía judía es muy interesante, y aquí está plasmada en 31 capitulitos. Es un buen consejo. El día de hoy está tomada del 31, prácticamente es la cereza del pastel. El discurso del día de hoy es muy bonito porque es el diálogo entre una mamá y una hija. ¿Qué habla una mamá con su hija? Al menos una mamá judía, la creatividad de una madre hace que la hija quede tocada en su corazón. Fíjense cómo una mamá
detallista le roba el corazón, no a la hija, nos lo sigue robando. El alfabeto hebreo consta de 22 letras y la mamá hace un acróstico, pone todas las letras del abecedario del alfabeto hebreo y a cada una le va poniendo una virtud. Es como si nosotros empezáramos con la A y empezara a poner una virtud. Y la madre le hace una carta a la hija y le dice: aquí están 22 virtudes que pueden servirte para la vida, hija. Y por eso el texto canta: dichoso el hombre que encuentra a una mujer con estas 22 virtudes. Es un texto maravilloso. Lo recomiendo ampliamente para quienes, sobre todo entre la madre y la hija, pero no solamente se reduce a las dos mujeres, sino es la vida de cada uno de nosotros. Claro que las defensoras de los derechos de la mujer me van a sacar de aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que dice es: dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Y hacendosa significa del facere, del hacer. Una mujer que no se olvida de sí misma y va al encuentro del otro. Dichoso aquella mujer que tiene la capacidad de olvidarse de sí mismo y entrar en la vida del otro. Y está tan atenta a la vida del otro que se olvida de sí misma por estar tocando la vida. Y fíjense qué bonito es. Dice: la vida del esposo, de los hijos, del pobre, aquella mujer que es sensible, porque si encuentra el hombre una mujer sensible, que le duela el dolor del pobre, del humilde, del enfermo, si para un desconocido tiene esa sensibilidad, imagínense para el hijo y para el esposo, será una mujer extraordinaria. Ya sé que las mujeres se están sintiendo así muy grandes, ¿verdad? Es para crecer, es decir, es nuevamente para recuperar ese sentido de mujer, pero también esa feminidad, esa cercanía. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer que es sensible a su esposo, sensible a sus hijos, sensible al pobre, sensible y servicial a Dios. Cuando una mujer teme a Dios, es decir, tiene en su corazón a Dios, entonces tiene un límite y no va a ir más allá, porque sabe bien que si va más allá, no se va a lastimar ella, va a lastimar, va a desencadenar un efecto dominó y va a afectar toda una estructura. No es por demás, pero las palabras, la etimología, matrimonio, matriz, mujer, monium, trabajo, cuidado. Matrimonio significa el cuidado de la mujer. ¿Por qué no se lo soltaron a los hombres? La misma naturaleza, el mismo concepto da, creo yo, sintetiza la vida de nuestras comunidades. Y por eso este texto es muy bonito, porque habla de el diseño de un hombre, de una persona, siempre tiene que estar en dirección hacia el otro. La mejor manera es nuestra naturaleza, nuestro cuerpo. Fíjense cómo nuestro cuerpo es un maestro, una maestra de la vida. Y todo, tenemos dos oídos, tenemos dos manos, tenemos dos pies para escuchar, para abrazar, para caminar hacia el otro. Estamos diseñados estructuralmente para salir al encuentro del otro. Esa es la primera lectura el día de hoy. Dichoso el hombre que encuentra en su vida no solamente una mujer, sino una persona que está diseñada para abrirse al encuentro del otro, el que tiene adelante. La segunda lectura, hermanos, es una lectura tomada de los Tesalonicenses, de Pablo. Yo he tenido la oportunidad de tener muy buenos maestros. Le doy gracias a Dios porque desde mi niñez he tenido excelentes maestros que me han soportado, y creo que también ustedes, ¿no? Pero hay maestros que se distinguen de otros porque tienen una gran cualidad, la humildad. Y la humildad es para decir, no sé. En universidad, cuando estaba estudiando, preguntarle a un maestro y que el maestro diga, no sé, y siga la clase tan tranquilo, es grande, porque no todo lo sabemos. Los grandes maestros son aquellos que reconocen que saben, pero que no saben todo.
y pueden complementar su ciencia compartiendo su vida con otro maestro. Y entonces es cuando se hace el enciclopedismo, todo mundo podemos compartir. Pablo el día de hoy le hacen dos preguntas, es un gran maestro. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué hay después de la muerte? Oigan, Pablo fue a un encuentro con el Señor y podía haber dicho lo que quiera, y dice, no sé. Lo mismo que saben ustedes, lo sé yo, no sé. No sé cuándo va a venir el Hijo del Hombre, ni sé qué hay después de la muerte, no me fue revelado. Pero lo que sí sé, dice Pablo, es lo que yo tengo que hacer mientras llega ese momento. Porque somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Y entonces mientras tenga la luz, mientras tenga mi presente, tengo la oportunidad. Los invito a leer, sería muy largo, hermanos. Si se quejan de que soy largo en la homilía, imagínense si entramos a Tesalonicenses. Vean todos los consejos que nos da la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. ¿Qué puede hacer el hombre para ganarse día a día el proyecto de salvación? Y entonces va apareciendo, pero lo primero que nos dice es, tienes tu valioso presente. Llegará el momento del encuentro cuando llegue, pero nos va a tocar que estemos preparados. Porque los hijos de las tinieblas son aquellos que tienen miedo al día final. Todos nos vamos a presentar un juicio, pero o le tienes miedo o lo estás esperando. Y si lo estás esperando, vas a ser una bendición para ti y para aquellos que están a tu lado. Pero si tienes miedo, el miedo lo único que hace es corromper la estructura humana. El miedo no lo podemos quitar de nosotros, nos pertenece. Somos tan privilegiados que somos los únicos seres del planeta y del mundo de la creación que tenemos miedo. Dios no siente miedo, ni los animales tampoco, ni las plantas. Los únicos que podemos vivir esa experiencia maravillosa somos nosotros. Pero ese miedo nos puede provocar dos cosas. Pasamos al Evangelio, y el Evangelio de Mateo, Jesús empieza a hablarnos sobre una parábola. Un hombre salió y le encomendó sus bienes a su gente de confianza, a sus servidores de confianza, dice el texto el día de hoy. A uno le dio 5 talentos. No sé si ustedes recuerden las pesas que antes había. Yo creo que ahorita ya poco a poco ya no existen, más que las pesas donde se ponía la especie, lo que íbamos a ver el pez, y se le ponía unas pesas, de ahí venía. Esas pesas que se les iba poniendo, papás, háblenle después a sus hijos de esto, yo creo que no se acuerdan, pero esas pesas, si eran 2 o 3 pesas, era el peso de la especie, de lo que íbamos. Se le llama talentón en griego, de ahí viene la palabra talento, el peso de lo que pesas, podemos llamarlo así en pocas palabras. Y entonces dice el texto, este talento, el talento es una moneda, más o menos son 6,000 ciclos, y un ciclo, fíjense la cantidad que es, un ciclo es el pago de un día laboral. 6,000 ciclos es un talento, es una gran cantidad. Y le da a uno 5 talentos, vale mucho, pesa mucho este hombre. Al otro le da 2, pesa menos, pero le da 2 talentos, nada. Y al otro le da 1 talento, nada mal. El que le dan 5, dice que inmediatamente ve lo que tiene en las manos y dice, ¿qué puedo hacer con esto? Dice que se pone a negociar y saca otros 5. El que le dieron 2, ve lo que tiene sus 2 talentos, y se pone a trabajar y saca otros 2. Al que le dieron 1, lo toma y no lo ve, dice el texto. Empieza a ver, no lo que tiene en sus manos, empieza a ver el perfil de quien se lo dio, del patrón, de este dueño. Tiene un carácter, dice el texto del día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy duro. Te gusta cosechar cuando no has plantado, recoger cuando no has sembrado. Te gusta pedir. Se pone a pensar este hombre que tiene un talento en sus manos, ¿cómo es el que se lo dio? Empieza a descubrir que al otro le dio 5 y al otro le dio 2. Y entonces, como su mirada está fuera de su alcance,
se olvida de lo que tiene en sus manos. Y entonces empieza a compararse. Y cuando se compara, entra en el temor y en el miedo. Dice que le dio miedo, entró en una preocupación que lo único que se le ocurrió a este fue enterrar ese talento. Pasa el tiempo, regresa, les pide las cuentas. Aquí están 5 y otros 5, aquí están 2, los otros 2. ¿Y tú qué hiciste? Tuve miedo. Tuviste miedo. El problema es, ¿sí se fijaron dónde empezó el problema? El miedo empezó en el momento en el que te olvidaste de lo que tenías en tus manos. Y por estar viendo lo que los demás tenían, te comparaste. Y todo se echó a perder, se fragmentó todo. Viene la tristeza, viene la angustia, viene el miedo. Una persona inútil, dice el texto el día de hoy. Lo escondió. Hermanos, si tomamos estas lecturas y las unimos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Por qué nos ha reunido en este domingo? Creo sinceramente que el Señor nos habla para desinstalar e instalar una estructura de la mente y del corazón, si le permitimos a Dios, por supuesto. Hoy el Señor nos quiere descubrir el talento que Dios ha depositado en nosotros, que hemos recibido. Ese talento son 5. ¿Cuánto es lo que pesas? ¿Cuántos talentos te ha dado Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Fíjense cómo una cosa tan buena puede ser tan mala. El maná del desierto, cayó el maná y la indicación es: coman todo el maná que quieran, pero no guarden nada. ¿Se acuerdan de aquel texto en el desierto? El pueblo guardó el maná y se echó a perder porque era putrefacto. El maná no tiene conservador. El amor no tiene conservador. Los dones que Dios ha puesto en nuestra vida no tienen conservadores. Los dones que Dios ha puesto, los talentos, la riqueza que Dios ha puesto en nosotros es para que te arriesgues. Esta vida, hemos venido aquí a muchas cosas, pero podemos sintetizarlo en arriesgarte. Arriesgarte a sorprenderte y a sorprender a los demás. Vean Dios cómo se arriesga. Se arriesga siendo niño. Cuando hubiera podido aparecer como un adulto, se arriesgó a estar en las manos de una mujer y de un hombre y de un pueblo. Se arriesgó a tocar hombres y mujeres lastimados en un día que no se podía sanar. Vean, si uno ve el perfil de Jesús, maravillosamente cada día que pasó, no hay un día en el que no se haya arriesgado, en el que no se haya puesto al servicio de los demás, ofreciendo lo que tenía. Al final, dice el texto del Evangelio, pasó haciendo el bien. Porque cuando nos arriesgamos a amar, hermanos, nadie pierde. Y lo más maravilloso es que te vas dando cuenta que los 5 talentos te van a llevar a otros 5. Empiezas cantando y terminas tocando la guitarra. Y no solamente eso, sino que eras el punto de reunión de tus seres queridos. Hoy el Señor nos invita, si nos fijamos, a no estar esperando, preocupados cuándo llegará el día del encuentro con el Señor. Miren, lo único que tenemos seguro es nuestro presente. No te compares con los demás. No estés viendo lo que ha depositado Dios, los talentos en tu vecino, en tu hermano, porque vas a entrar en la envidia, en el pánico, en el miedo, en el terror, y entonces te vas a encapsular. Hoy el Señor quiere que descubras la maravillosa experiencia de descubrir esos dones que tienes en ti. Hoy es un buen momento, mientras tengamos nuestro presente, arriesgarte a poner esos dones al servicio de los demás. Cantas. ¿No cantan? Pues canten. Total, si no cantan, les decimos y punto. Habrá otro don. Tocas la guitarra. Oigan, es el Buen Fin, están a 2 por 1. Cómprate una guitarra, empieza a tocarla. Una lengua nueva. No, padre, a esta edad. No te pongas límite. Puedes aprender una lengua nueva, entrar a la universidad, hacer un curso de cocina.
Yo no sé cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo. Y a veces, hermanos, al menos creo que el privilegio de tener gente muy sabia a mi lado, siempre me han recordado, todo lo que se aprende en la vida siempre se usa, siempre. Y hermanos, estamos en esta vida para arriesgarnos, para sacarle provecho a nuestra existencia. Cuando empezamos a sorprendernos, entonces hemos encontrado el elixir de la vida eterna, de la eterna juventud. Porque quien se arriesga siempre es joven, no importa la etapa de la vida en la que está, porque siempre está esa alegría de descubrirse algo nuevo y de ponerlo al servicio de aquellos que están a nuestro lado. Hoy la palabra del Señor nos invita a todos, hermanos, a no tener solamente estas 22 virtudes de las que nos habla la primera lectura, ni al tener el miedo a cuándo será el día que nos presentemos. Vive en la luz, redescúbrete, descubre la maravillosa oportunidad que tienes de sorprenderte y sorprender a los demás, que esos talentos que Dios ha puesto en tu vida los disfrutes y puedas entender que entre más te pones al servicio de aquellos que están a tu lado, más dones encontrarás en ti y serás la bendición para los tuyos, el orgullo para tus padres, para los que están contigo, pero sobre todo serás la bendición, porque una persona que se pone al servicio de los demás siempre hará falta, y el día que no estés te vamos a llorar, te vamos a recordar y nos vas a hacer falta, pero el consuelo será de que estás gozando de la presencia del Señor, porque pasaste haciendo el bien. Creo, hermanos, que la palabra del Señor, como cada domingo y cada día cuando abrimos la Escritura, nos da un elemento más para arriesgarnos y para vivir con serenidad, pero también con mucha pasión, el hecho de que podamos respirar, vivir y creer en un Dios que nos está esperando. No le tengas miedo a Dios. Si te ha dado talentos y si los pierdes, no te preocupes. Él te dará lo necesario. No es un Dios como el que creyó, un Dios castigador. No, es un Dios que se maravilla cuando nos ve felices, cuando ve que nosotros nos arriesgamos en su nombre. Hoy el Señor nos invita, hermanos, a presentarnos a Él y decir: Señor, ayúdame a renovarme, dame tu gracia, dame la oportunidad de ponerme al servicio de los demás. Vale la pena, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, que murió, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos: esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él.